En este momento yo les invito a que abra su Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3 y capítulo número 2, Colosenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Hemos estado hablando consecuentemente, con una interrupción de 2 domingos, pero estuvimos hablando primera y segunda parte acerca de lo que es la revelación de Jesús como hombre. Y en el título principal de esta serie de mensajes hemos dicho Jesús, Dios y hombre. Entonces, aunque hemos hablado acerca de Jesús como hombre, yo quiero que en este día podamos discernir por el espíritu de la palabra y por la enseñanza que nos comunica abundantemente las Escrituras, poder entender que no solamente Jesús fue hombre, sino que también fue Dios, y que jamás Él perdió su deidad o su divinidad. Está demostrado en un sinnúmero de pasajes bíblicos, escriturales, que por eso vamos a dar énfasis en lo que la palabra del Señor nos está indicando. Comenzamos entonces en el libro de Colosenses capítulo 2 verso número 9 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí viene el versículo clave, el versículo central del mensaje de esta mañana. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Vamos a observar algunos detalles. Lo primero que debemos de discernir mientras leemos este pasaje es que Jesús, totalmente Dios y hombre, en una misma persona, es lo que nos revela la palabra del Señor. No son dos personas diferentes, sino Jesús como hombre y Dios en una misma persona. Y la Biblia nos habla mucho acerca de lo que es la deidad y la humanidad de Jesús, que están estrechamente unidas en la persona de Cristo. Algunas veces hay personas que se preguntan, ¿por qué razón cuando el ángel le dio el mensaje a María, anunciando lo que se iba a gestar y engendrar en ella, sería llamado Jesús, pues él salvaría a su pueblo de su pecado? Pero en otros pasajes de la Biblia, especialmente en las epístolas de los apóstoles como Pedro, Pablo y tantos otros, une dos palabras que la hacen una. Y entonces allí donde tenemos la revelación de Jesucristo. ¿Por qué si cuando él descendió a este mundo en su advenimiento humanizado, él fue llamado según el ángel, el mensaje de Dios por el ángel a María, Jesús, pero luego se unió la palabra Cristo y se convirtió en la palabra Jesucristo? Ese es el misterio revelado que vamos a compartir y que vamos a darnos cuenta de qué manera la palabra del Señor nos demuestra que la palabra Jesucristo es la conexión de Jesús como hombre y de Jesús como Dios. Porque mientras Jesús es el Salvador del mundo, Cristo es el ungido del Padre. Y sabemos, y lo vamos a notar, que esa fue una de las declaraciones que Pedro manifestó cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Entonces miremos en primer lugar, antes de entrar en este detalle, miremos que la prueba de la deidad de Cristo está ampliamente demostrable en todo el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y consiguientemente Hechos de los Apóstoles, las demás epístolas y por consiguiente aún terminando en el último libro de la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis. Entonces ya hemos leído este texto que ustedes ven reflejado en pantalla, pero mientras nosotros observaremos esta verdad,
que Pablo establece la verdad del verso número 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita corporalmente toda la plenitud de Dios, porque es Dios. Entonces miremos y observemos en detalles que hay tres aspectos muy interesantes que la Biblia nos revela cuando estamos hablando acerca de esta temática. Primero, en esos tres aspectos que vamos a notar y ver es primero, la naturaleza divina de Jesús mientras estuvo en la tierra y aún siendo hombre. Lo segundo que vamos a observar es la relación que hay entre el señorío de Cristo y su divinidad. Y lo tercero que vamos a observar, según el relato del apóstol Pablo, es conocer cuáles fueron sus atributos divinos y observar que aunque era hombre en la tierra y no perdió su deidad como Dios o su divinidad, siguió siendo Dios. Vamos a observar que sus atributos quedaron demostrables no solamente cuando él ascendió a los cielos, sino cuando él ejerció su ministerio aquí en la tierra, para dar a entender que seguía siendo Dios, aunque tenía, aleluya, la connotación de que fue hecho hombre por amor a nosotros, para hacernos cercano a nuestra necesidad y para a través de su cuerpo morir en la cruz y pagar el precio que tú y yo merecíamos. Eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces, quiero detenerme en esos aspectos, hablar primero acerca de lo que es la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Qué es la naturaleza divina de Jesucristo? Jesucristo presenta en sí misma dos naturalezas, como estamos diciendo del principio de esta serie de mensajes, la divina y la otra humana. Pero la sustancia y la esencia extraordinaria y reveladora de Jesús es que la misma condición que la Biblia revela, que Dios es humano y Dios también, y Jesús es humano y también es divino, no es que se va a formar una tercera identidad o una tercera persona, sino que Jesús es el mismo Señor en ambas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso que es importante entender que cuando estudiamos, por ejemplo, la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres divinidades son una misma cosa y es igual. No hay diferencia entre la una y la otra. Entonces quiere decir que la Biblia nos enseña de una manera profunda, intensa, es que asimismo, como el Padre es Dios, también el Hijo es Dios y también el Espíritu Santo es Dios. No es que son tres dioses, como algunas veces algunos llegan a intentar deducir. No estamos hablando de tres dioses, sino de un solo Dios. Y también la Biblia nos dice claramente que el Señor, el Padre es Señor, que el Hijo es Señor y que el Espíritu Santo también es Señor. Cuando hablamos de Señor, hablamos de la palabra Kyrios, que significa señorío, autoridad para gobernar sobre lo que Él mismo ha creado. Y esto es muy importante que podamos entender, porque no es que hay tres señores, sino solo un Señor. El Hijo es solo del Padre. No fue hecho, no fue creado cuando Él se manifestó a este mundo en forma natural y humana, sino que la Biblia dice que fue engendrado en la vida, en lo interior, la matriz, el vientre de María. Entonces, significa que no fue creado como tampoco fue creado el Padre ni el Espíritu Santo, sino que siempre existieron en sí mismos y siempre fueron eternos. Qué interesante es poder observar las dos naturalezas de Jesucristo, como deben de ser entendidas y creídas, no lo que nos dice la gente, sino lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Una de las cosas a observar es que es necesario entender que para que la salvación sea eterna, también tenemos que creer correctamente en lo que es la manifestación de Jesús. Jesús no fue la reencarnación de Dios, como algunos también enseñan,
sino que la Biblia no nos habla de reencarnación, nos habla de encarnación. O sea, hay una diferencia entre reencarnar y encarnar. Son totalmente dos palabras diferentes. Jesús no se reencarnó, sino que el Dios poderoso se encarnó en nuestra naturaleza, o similar a nuestra naturaleza humana. Y es interesante que la Biblia dice que la fe verdadera, que cree, que confiesa que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que también fue hecho hombre, es la sustancia, el principio para tener vida eterna. Es más, la Biblia dice que todo aquel que no cree que Jesús fue hecho hombre, ni que tampoco reconocen que Jesús siempre fue Dios, significa que tienen, así literalmente dice la Biblia, tienen el espíritu del anticristo. Porque el anticristo niega que Jesús fue hecho hombre y niega que Jesús es Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, mira lo que dice, que cuando un alma se mueve por la racionalidad, el intelecto humano, la forma intelectual de tratar de deducir las cosas divinas de Dios, no funciona. ¿Por qué? Porque realmente, así como tú tienes un cuerpo, un alma y un espíritu, pero eres tú, eres totalmente el hombre en toda su particularidad, en toda su integridad. Tú tienes un alma, tú tienes un espíritu, tú tienes un cuerpo, pero no es que tienes tres personalidades diferentes, eres la misma persona, con la capacidad de que Dios creó en ti, depositó en ti espíritu, puso alma y puso un cuerpo, el cual es el tabernáculo exterior que toda la gente ve, en la cual se convierte también en el templo del Espíritu Santo. De la misma forma y de la misma similitud fue cuando Dios dijo: hagamos y descendamos y hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y entonces, cuando nosotros entendemos la composición y creación perfecta del hombre, también vamos a creer la revelación profunda del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante entender este principio. Entonces vamos a repasar algunos pasajes bíblicos en cuanto a este primer punto que estamos considerando, la naturaleza divina de Jesucristo. Y esto nos va a permitir comprender a profundidad la divinidad de Jesucristo, que es el tema esencial que estamos realzando en este día. Entonces, en estos textos bíblicos, evidentemente vamos a notar de qué forma la palabra del Señor se cumple ante nuestros propios ojos. Entonces, lo que tenemos que observar dentro de eso, el segundo punto, mientras luego vamos a utilizar varios textos bíblicos, es que Jesús tuvo conciencia acerca de su divinidad en su temprana edad. Dice la Biblia que aún en su niñez, cuando solamente tenía 12 años, Jesús demostró tener un pleno y profundo entendimiento y conocimiento de su naturaleza divina, de su identidad divina. Y eso es lo que nos describe el libro de Lucas, el capítulo 2 y el verso número 49. Miremos lo que nos dice la Biblia. En este texto, Lucas 2:49 dice: entonces él, refiriéndose a quién, a Jesús, les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? Porque María se desesperó, José se desesperó, porque no sabía dónde Jesús había ido. Y Jesús, cuando lo encuentran, entonces Jesús le dice o le hace una pregunta: ¿por qué me están buscando? Y él responde inmediatamente en otra segunda pregunta: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Dónde encontraron a Jesús? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar encontraron a Jesús? En el templo, hablando con los fariseos y hablando con los religiosos. Y en su temprana edad de 12 años, él pudo impactar a los fariseos y a los religiosos de su tiempo. Y ellos quedaron asombrados cómo un niño adolescente de apenas 12 años podía hablar acerca de la profundidad de Dios. Pero algo interesante en esto es que Jesús revela a través de este capítulo 2 de Lucas, verso 49, y él lo dijo y lo estableció claro:
en los negocios de mi padre José es menester estar. No se refiere a su padre, aleluya, adoptivo, que era José. No. Está hablando de su verdadero Padre eterno, quien lo engendró y quien lo manifestó a este mundo. Entonces, significa de una forma clara que a la edad de 12 años, Jesús era consciente de su relación especial con Dios, a quien llamó su Padre. En los negocios de mi Padre me es menester estar. ¿Estamos claros en esto? ¿A quién llamó? Llamó a su Padre. Y este incidente, esta profunda experiencia narrada en las Escrituras, nos indica, aleluya, acerca de lo que demuestra que Jesús a su temprana edad tenía pleno conocimiento de la misión especial que estaba desarrollando en la tierra, por qué razón el Padre lo había enviado, y por eso él dijo de una forma contundente y clara: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es importante entender que en esto está demostrando el Señor que todavía sigue siendo Dios, aunque tenía un cuerpo humano similar a nosotros. Entonces quiere decir que él tuvo pleno conocimiento de lo que era la capacidad en su temprana edad de reconocer que realmente su Padre era Dios. Ahora, lo tercero que vamos a observar es las afirmaciones que el mismo Señor da acerca de su divinidad. ¿Cuáles son las afirmaciones que Jesús está dando en su ministerio, declarando que Él seguía siendo Dios? Es importante entender este punto, porque ese tema que estamos considerando está siendo puesto en duda por un sinnúmero de predicadores, maestros y enseñadores, dicen ellos, de las Escrituras, donde Jesús solamente fue hombre y nunca fue Dios, y perdió por completo su deidad. Eso no es verdad, eso no tiene una afirmación bíblica, eso no tiene fundamentos escriturales. Por eso que me gusta hablar de los temas, pero también me gusta y me agrada confirmar los temas que estamos considerando en la iglesia con una base sólidamente bíblica y escritural. Entonces, la deidad de Jesucristo, iglesia, fue afirmada a través de los años de su ministerio en la tierra de una forma muy clara, y lo vamos a ver tanto en el momento del bautismo en el río Jordán, como en el relato de la transfiguración en Mateo capítulo 17, como Jesucristo y los testigos que oyeron la voz de Dios, que confirmaban que Jesús era su Hijo amado, en el cual tenían contentamiento. Podemos observar varios textos bíblicos. Miremos, por ejemplo, el texto bíblico que nos afirma en Mateo capítulo 3, el verso número 17. Y nos dice el capítulo 3 de verso 17 acerca de cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué sucedió en ese momento? La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, pero se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Contentamiento. Diga conmigo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El apóstol Pedro, uno de los testigos más determinantes junto con Jacobo y Juan en lo que se llama la experiencia en el monte Tabor, o también conocido como el monte de la transfiguración, señala en su segunda epístola el apóstol Pedro que la voz de Dios, o que la voz de Dios dio testimonio de la divinidad de Jesucristo frente a tres testigos que eran los discípulos de Jesús. Y la Biblia dice que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Y entonces, ¿qué observamos? El que está familiarizado con el pasaje de la cual estoy indicando, podemos leer exactamente 2 de Pedro capítulo 1 verso número 17, y dice que cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando nosotros observamos y leemos detenidamente lo que nos enseña y nos dice
la experiencia del monte de la transfiguración en el monte Tabor, repito, el Señor Jesús recibió del Padre honra, recibió del Padre gloria, porque Dios mismo habló, y la gloria que se manifestó en la persona de Jesús fue por medio de una luz resplandeciente que rodeó a Jesús. Y a su derecha y su izquierda aparecieron dos testigos: Moisés, que representaba la ley de quienes había hablado la ley acerca de Jesús, y Elías, que representaba a los profetas. Estos eran testigos de gloria, eran testigos que Israel conocía y que todo judío conocía y estaba relacionado. Entonces la Biblia dice que Jesús, cuando estaba ahí en ese lugar, aparece Moisés y Elías. Pero lo que nos llama profundamente la atención es que el cuerpo de Jesús se transfiguró. Diga conmigo, se transfiguró. Y la presencia de Jesús era un rostro que resplandecía como el sol. Y su ropa se volvió blanca como la luz. Y mientras estaba hablando el Señor, apareció una nube llena de luz resplandeciente, de la cual salió una voz, que era la voz del Padre eterno desde lo alto de los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo, óiganlo a él, porque él tiene algo que decir. Y es interesante que tú puedes entender esto en Mateo capítulo 17. Entonces, lo que nos llama la atención es que Jesús es el título que Dios mismo le dio a Jesús debido a la cercanía y la relación que Jesús tenía para con su Padre eterno. Podemos leer capítulo 1 de Hebreos y el verso número 2. Porque en estos textos bíblicos lo que está haciendo Dios es afirmando que Jesús es su Hijo. Diga conmigo, afirmando de que Jesús es su Hijo. Parece que no todo el mundo está escuchando. Diga otra vez conmigo, afirmando que Jesús es su Hijo. Debido a esa relación que mantenía, entonces Dios Padre afirmó que Jesús es su Hijo y que Jesús compartía su misma naturaleza. ¿Cuántos decimos amén a esto? Miremos otro aspecto muy interesante. Lo hemos predicado, lo hemos enseñado y lo hemos puesto como ejemplo en muchas partes del mensaje. Y es cuando recordamos que Jesús fue bautizado, ya tenía el testimonio del Padre. El Padre había hablado de los cielos, había dado público testimonio de quién era Jesús, pero ahora fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús, estando en el Espíritu en el desierto, orando 40 días y 40 noches, entonces se presentó Satanás con intentos sagaces para tratar de que Jesús pudiera ser derrotado de una forma tenaz por la astucia sutil de las tinieblas y el poder mismo del diablo. Ahora, las palabras del diablo en el desierto a Jesús fueron muy semejantes a aquellas pronunciadas en la tentación del huerto del Edén, en el sentido de que ambas situaciones, la tentación de Satanás contra la primera pareja en el huerto del Edén, es que intentó implantar en la mente de Adán y de Eva un estado de duda, para que dudaran todo acerca de lo que Dios había revelado y había hablado. En este caso es muy similar. En este caso también podemos observar que la intención del plan sagaz de Satanás es hacerlo dudar no solamente acerca de su humanidad, sino hacerlo dudar acerca de su divinidad. Miremos esto. ¿Por qué la gente tiene tanto problema en entender que Jesús siempre fue hombre y siguió siendo Dios? O sea, se hizo hombre y siguió siendo Dios. Entonces, cuando nosotros recordamos y leemos especialmente el capítulo 4 del libro de Mateo, nos vamos a dar cuenta
que también sucedió de la misma manera como sucedió en el huerto del Edén. Dice la Biblia que luego, en ese momento, lo que más Satanás atacó fue lo siguiente: si eres hijo de Dios. No le dijo si eres Jesús humano, le dijo si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Humanamente estamos diciendo que un hombre no podía convertir unas piedras en pan. Pero si Jesús hubiera hecho uso a su divinidad como Dios, sí lo hubiera podido hacer. Pero eso es lo que Satanás quería, provocarle. O sea, lo hemos hablado en el libro de la verdadera identidad. Cuando Satanás te pregunta si eres hijo de Dios, es porque sí tú eres hijo de Dios. Lo que sucede que te quiere colocar en un estado de duda. Te quiere hacer a ti llevar a un estado de razonar y de cuestionar si eres o no eres. Cuando Satanás te hace si eres hijo de Dios, es porque sí lo eres. ¿Estamos viendo esto? Entonces, prácticamente Satanás fue expuesto. Y en las 3 tentaciones que Satanás le planteó, el asunto es insistentemente demostrarle a Jesús que desistiera de la idea de que era hijo de Dios. Otro pasaje muy importante que lo hemos predicado, pero también son bases bíblicas, es acerca de lo que nos narra el libro de Mateo capítulo 16. El verso 15 y 17 nos dice que Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Profeta, Jeremías, un profeta resucitado del Antiguo Testamento. Pero luego Jesús le dijo: ¿y ustedes que son mis discípulos, qué están diciendo? ¿Qué creen que yo soy? Y sabemos todos, y lo hemos predicado muchas veces en esta casa, simplemente lo estoy tocando como un recordatorio. Entonces Simón Pedro dijo claramente: tú eres el Cristo. ¿Qué más dice? ¿Lo tiene conmigo? Mateo 16, 15, 17. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Allí hay una profunda revelación y certera afirmación de que Pedro fue llevado a una revelación del Padre, porque Jesús lo aclaró inmediatamente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabaste de decir, lo que has acabado de mencionar, no te lo ha revelado ni carne ni padres, ni carne ni fuerza humana, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la única manera de entender que Jesús es hombre y es Dios es cuando viene la revelación del Espíritu en nuestra vida? Ahora, ¿por qué estamos afirmando esto? Porque es una abominación y es una blasfemia contra Dios mismo el negar que Jesús, al manifestarse a este mundo, perdió por completo su divinidad divina y de que dejó de ser Dios. Esto no es lo que la Biblia dice. La declaración de Pedro fue una declaración de afirmación dada por el Padre, el mismo que dio testimonio en el Jordán, el mismo que dio testimonio en Mateo 17 en el monte Tabor, el tiempo y experiencia de la transfiguración. Jesús se transfiguró y lo que estaba viendo Pedro, Jacobo y Juan era la divinidad de Jesús en toda su expresión de gloria. Porque cuando traspasamos esa experiencia gloriosa de Mateo 17 y la llevamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que similar revelación puede observar claramente Juan en la revelación de Jesús, pero como Cristo, como ungido del Padre. Cabellos blancos, ojos de fuego, una espada aguda que salía de su boca, una ropa, aleluya, blanca y resplandeciente. Es muy similar a la transfiguración del monte en el capítulo 17 de Mateo, lo que muchos años después viera Juan en la revelación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la declaración de Pedro
implica un reconocimiento profundo y consciente acerca de lo que es la divinidad de Jesús. Entonces, cuando nosotros pasamos al capítulo 10 de Juan y nos detenemos a leer exactamente el verso número 30, vamos a encontrar que en ese texto Jesús dijo: yo y el Padre. 10:30. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y el Padre uno somos. No estamos hablando de Dios, estamos hablando de la revelación de Jesús como hombre. Aleluya, pero era Dios. Yo y el Padre somos uno. Si usted quiere saber bien acerca de eso, yo le aconsejo que lea el capítulo 10 de Juan, desde el verso 29 al verso 36, y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo en esta mañana. Lea ese pasaje bíblico, Juan 10, del 29 al 36, léalo en su casa. Otro de los casos maravillosos que podemos observar, demostrable en la divinidad del Señor, es que en el camino a la cruz Jesús debió enfrentar los ataques de hombres que buscaron, menoscabaron, rechazar su divinidad, burlarse de él ante el sumo sacerdote. Miremos esto, que sí, esto es interesante. Cuando él fue apresado, fue llevado a Caifás, el sumo sacerdote. Y en esa conversación que el sumo sacerdote intenta tener con Jesús, el Señor se negó a rechazar su naturaleza o identidad divina, aún siendo consciente que afirmar categóricamente junto frente al sumo sacerdote Caifás que él era de origen divino era para el sacerdote y para los fariseos y escribas era como una blasfemia. Entonces miremos este pasaje. La Biblia dice que el sumo sacerdote comenzó a hablar para ver dónde lo podía acusar. ¿Por qué razón podía ordenar que lo crucificaran? Él tenía que encontrar algo que iba en contra de los principios que ellos habían creído o la forma incorrecta que ellos lo habían interpretado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te ordeno, dice, te ordeno en el nombre de Dios. ¿Te das cuenta? Para tratar de crear un estado de confrontación directa. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres, no dice si tú eres el Jesús hecho hombre, no, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Y además le dijo que desde ahora el Señor no solamente dijo tú mismo lo has dicho, sino que a la vez Jesús afirmó y dice: y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poderoso, aleluya, del Padre Todopoderoso, y venir en las nubes del cielo. ¿Te das cuenta? Tales afirmaciones nos están demarcando que Jesús, en forma consciente y en forma insistente y afirmativa, nunca está rechazando de que él era Dios. Al sumo sacerdote dijo: tú mismo lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre ascender a los cielos, y veréis al Hijo del Hombre descender del cielo. ¿Quién puede subir al cielo y descender del cielo sino el que había sido, sigue y seguirá siendo Dios? Dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote escuchó estas palabras, dice que la ira, el enojo, el furor de tales abominaciones que estaba escuchando, según la teoría de ellos, se rasgó el vestido. Y eso era algo trágico cuando el sacerdote se rasgaba el vestido, rasgó los vestidos y dijo: has blasfemado. Y entonces el sacerdote dice: ¿qué más necesidad tenemos de más testigos? Y con lo que acabamos de escuchar es más que suficiente, porque es una blasfemia y esto merece la muerte en la cruz.
Si nunca lo ha leído, léalo en Mateo 26. Léalo en el verso 63 al 65. Entonces, quiere decir que Jesús en su ministerio afirmó que Él era Dios. ¿Estamos más claros ahora que antes? Ahora, miremos otro punto. El otro punto que quiero ver es, en el cuarto punto, es la relación única que Jesús tenía con Dios, su Padre eterno. Y los evangelios muestran a Jesús identificándose continua y permanentemente con las actividades divinas, dando a conocer su identidad, su propósito eterno y revelando la voluntad y los designios del Padre en el mundo. Anote, si usted puede anotar, porque usted debería tener un papel, un cuaderno, o anotar lo que está escuchando para luego en su casa ver si lo que el pastor acaba de predicar tiene la base bíblica o no. Haga como los de Berea, que cuando escucharon el largo discurso de Pablo, iban a la casa y comenzaron a investigar si lo que dijo Pablo tenía base bíblica. No se crea todo lo que escucha. Tiene que tener una solidez de las escrituras lo que usted está escuchando. Y entonces usted puede leer el capítulo de Juan 5:17, Juan capítulo 16:28, Juan capítulo 20:21, y cada uno de estos textos que estoy mencionando, que lo voy a leer ahora inmediatamente, están dando tres afirmaciones que Jesús hizo acerca de su relación con su Padre eterno, y de que Él procedía del cielo, y de que Él seguía siendo Dios, aunque era Jesús que había venido a salvar su pueblo de su pecado. Mira lo que dice Juan 5:17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Y si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Es tremendo, ¿verdad que sí? Es como cuando usted o a la iglesia se le dice: vamos a evangelizar, y dice: no, esto es cuestión de los evangelistas. No, esto es cuestión de que todos debemos de evangelizar y ganar almas para el Señor, todos. Esto no es asunto de 1, 2, 3 ni 5, es un asunto de toda la iglesia de Cristo. Entonces Jesús dijo acá, y quedó demostrado: si mi Padre hasta ahora trabajo, si mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Mira lo que dice Juan capítulo 16. Este es más contundente, este texto bíblico. Juan 16:28. Y dice Juan 16:28: salí del Padre, he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y regreso a mi Padre. Es tremendo. Usted lo puede leer en voz alta, esto, sí o no. Porque cuando usted lee la palabra en voz alta, a viva voz, usted está haciendo una declaración al mundo espiritual de lo que usted está creyendo. Entonces, ¿podría usted repetir conmigo el texto de Juan 16:28 en voz bien fuerte? Salí del Padre, y aquí, y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Aleluya. Aleluya. Él ahí está afirmando su divinidad extraordinaria, su deidad gloriosa. Hay otro texto maravilloso que nos dice Juan capítulo 20, el verso número 21. Y Juan capítulo 20:21 dice: entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, ¿qué más? Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. O sea, que la orden de ir y predicar el evangelio, la gran comisión de las buenas nuevas, no fue dado por hombre alguno, fue dado por Dios mismo en la persona de Jesús humanizado. ¿Te das cuenta? Quien te envía a ti a testificar a la gente en la calle no es el hombre, no es el pastor, no es el predicador, no es otro líder de la iglesia, no es el anciano.
No, no, no. Quien te está dando la orden a ti y a mí de evangelizar y hablar de Cristo a la gente es Dios mismo. Porque dice que así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. O sea, la relación y la comunión que existía entre el Padre y el Hijo se observa en cada detalle de la vida ministerial de Jesús en la tierra, relatada en los evangelios, como así también en el resto de todo el Nuevo Testamento. Estudiamos Hechos, estudiamos las epístolas de Pedro, de Pablo, de Judas, de Santiago y de todos estos, y nos daremos cuenta de qué manera ellos intentan establecer por revelación directa del Espíritu Santo que Jesús era hombre, pero siempre fue Dios. El texto está muy claro aquí, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. O sea que Jesús se hizo hombre, tomó nuestra forma humana, pero resucitó con un cuerpo similar a nuestro, pero en forma glorificada. O sea que él nunca perdió la identidad corporal como se manifestó en la tierra Jesús. Y cuando estemos en el cielo, lo único que vamos a observar en forma detallada y nos va a sorprender y vamos a ser impactados es que veremos de cerca, aleluya, de una manera gloriosa a Jesús en toda la faz de su gloria, y su cuerpo, o será nuestro cuerpo, será semejante al cuerpo de él. No es que cuando él subió a los cielos, su cuerpo quedó desmenuzado y quedó desintegrado. No, no, no. Él subió con el cuerpo, pero un cuerpo perfecto y glorificado, aunque siempre lo tuvo perfecto. Y lo vamos a ver, no hoy, pero vamos a verlo. Entonces la relación que existía entre el Padre y Jesús era maravilloso. Eso es lo que nos demuestra. Por eso que la Biblia nos dice, mire este texto extraordinario, dice que el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo, y ambos gozan de una comunión y un conocimiento íntimo y único. Y Pablo señala que el misterio de Jesús como Dios en su deidad, o la revelación de Jesús como Dios en su deidad, es uno de los misterios que la gente no entiende. Hay muchos misterios en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, que la gente trata de interpretar y no lo interpreta. Pero el misterio de Jesús, siendo Dios, haciéndose hombre, pero manteniendo su deidad divina, es inconcebible para muchos. Es un misterio que la gente no puede llegar a entender, a interpretar y a comprender con claridad. Porque el tipo de relación que Jesús tenía con el Padre no tenía ningún tipo, aleluya, de precedente en escritos antiguos o del Antiguo Testamento. Es interesante, iglesia. Jesús llevó su comunión con el Padre a un nivel tan elevado al referirse y al manifestar él mismo a través de su ministerio y sus palabras en la cruz. Esto la gente lo lee, lo predica, pero no entienden la profundidad de la connotación. Cuando él estaba en la cruz, ¿cómo llamó a su Padre? ¿Cuál fue la palabra que él utilizó? ¿Cuál fue la palabra que él utilizó en la cruz? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo? Él utilizó una palabra, y la palabra que utilizó Jesús, aleluya, es una expresión aramea, ni siquiera es hebrea. Es una expresión aramea que significa, y dijo él y utilizó la palabra en esta verdad, él utilizó la palabra Abba. ¿Dónde lo puede leer usted eso? Búsquelo. Marcos capítulo 14 verso 36. Y si usted lo encontró y lo tiene ahí, léalo bien fuerte para que la gente vea que no nos estamos inventando nada raro. Marcos capítulo 14 verso 36. Alguien que pueda leer en voz bien alta. Marcos capítulo 14 verso 36. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer?
¿Qué dice? Léalo, por favor. Póngase de pie ahí donde está y léalo bien fuerte, en voz bien alta. ¿Cómo se identificó con su padre? ¿Cómo se identificó con su padre? ¿Cómo se identificó? Con la palabra Abba. Y la palabra Abba tiene una revelación muy profunda, muy intensa, porque nos está hablando de una relación íntima, de una identidad conectada con el Padre. O sea, cuando Él le dijo Abba Padre, estaba diciendo: yo soy tu hijo. Siempre lo he sido. La revelación de hijo, aleluya. Esto es maravilloso. Esto es sublime. Cómo en nuestra realidad bíblica escritural, con una base tan contundente de textos y contextos, podemos seguir escuchando personas que hoy tienen la insistencia de negar a Jesús como Dios en la tierra, cuando Él siguió siendo Dios y también siguió siendo hombre. Y finalmente termino con el quinto punto, aunque nos faltan muchos otros más, 4 más, pero vamos a continuar hablando el próximo domingo. Pero mire esto, lo que nos revela en la relación o en la revelación de Jesús como Dios es la autoridad que Él tenía. Sus discípulos se quedaron asombrados. ¿Quién es este que con tanta autoridad ordena a la tempestad que se haga gran bonanza y se hizo? ¿Quién es este que con autoridad echa fuera demonios? ¿Quién es este? Continuamente todo el mundo decía: ¿quién es este? La autoridad de Jesucristo, aleluya, Jesús como hombre y Cristo como el ungido de Dios, tal como lo dijo Pedro. La autoridad es otra de las cosas interesantes que nos revela la Biblia en la deidad divina del Señor. Podemos ver su autoridad no solo en hechos de milagros que Él hizo de una manera continua y constante, sino también en sus enseñanzas. En sus enseñanzas con tanta autoridad. Y cuando analicemos continuamente la vida y el ministerio de Jesús en la enseñanza, en los milagros, en las sanidades, en la liberación, en la resurrección de los muertos, lo que podemos observar es qué autoridad tan profunda tenía Jesús. Por eso que no funciona que tú eches a un demonio en tu propio nombre, como algunos llegan a creer. Hay que echar los demonios en el nombre de tal persona ungida. No, los demonios ni siquiera te hacen caso. El único nombre que los demonios y toda la connotación espiritual del reino de las tinieblas reconocen es la autoridad de Jesucristo. Jesús, hombre, siendo Dios. Porque con esa realidad y esa autoridad Jesús desarrolló su ministerio. Aleluya, vemos a Jesús. Y cuando nosotros leemos, estudiamos el sermón del monte, qué sermón más profundo, qué sermón más profundo, donde ahí podemos ver expuesta la autoridad del que estaba expresando la enseñanza del sermón del monte. Y las palabras de Jesús nunca se encuentran. En las palabras de Jesús nunca se encuentran expresiones como según yo opino, según yo creo, según yo puedo pensar, según yo interpreto, según yo supongo, según yo creo, y esta es mi interpretación, aunque no tenga base bíblica, como algunos también lo dicen. Es interesante esto. Porque cuando Él enseña, Él no usa ninguna de esas expresiones que los humanos muchas veces solemos hacer. Decir, esta es mi interpretación, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. Usted no puede predicar la palabra de Dios con lo que usted cree o piensa.
Usted tiene que creer que la palabra de Dios es la revelación del Espíritu. Y que su vida tiene que recibir la revelación del Espíritu. Cuando usted comienza a mezclar sus opiniones y sus propios pensamientos y sus propias suposiciones, usted está estropeando la pureza de la palabra. Me guste o no me guste, me agrade o no me agrade, lo quiera o no aceptar, es palabra de Dios, punto y se terminó. ¿Por qué vamos a deducir la palabra? ¿Por qué vamos a diluir un mensaje? Cuando el mensaje poderoso trayendo por revelación del Espíritu es lo que cambia nuestra vida, lo que transforma nuestra vida, lo que hace, aleluya, destrucción a las obras de Satanás. Los mensajes de la enseñanza de Jesús fueron mensajes de autoridad, llenos de autoridad. ¿Cuánto lo creen? Solamente estudiar y leer, repito y insisto en esto, el Sermón del Monte, nos daremos cuenta, la multitud está congregada. Y la multitud dice que se maravilló de las enseñanzas porque lo que ellos podían ver era la autoridad. Así dice la Biblia, Mateo 7, 28, 29. Dice que ellos estaban asombrados y estaban maravillados porque ellos oían la enseñanza de la autoridad divina del Señor Jesucristo. Los maestros de la ley en los tiempos de Jesús no tenían autoridad. En sí mismos no tenían autoridad. Ellos hacían las cosas en el nombre de Dios, utilizando muchas fórmulas, como los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Y cuando una profecía viene realmente de parte de Dios, también nosotros seguimos usando y siendo utilizado en esa área. Así dice el Señor. Pero Jesús cambió la interpretación de la ley diciendo: mire, oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Ahí estamos comprobando su divinidad, su deidad. Jesús en Mateo 5, 21, 22, Jesús está diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Tú no puedes decir lo mismo, ni yo tampoco. Yo no puedo pararme en un púlpito y decir: Jesús dijo eso, pero yo os digo que no. No tenemos autoridad. Para eso tenemos que ser, o para eso tenemos que entender la plenitud de la deidad de Jesús. Entonces, la autoridad divina es demostrable claramente cuando Jesús hablaba de sí mismo como el Señor, que Él dijo, mire Juan capítulo 5, verso 22, ya termino, denme 3 minutos y termino. Juan 5, 22, ¿alguno lo tiene? 5, 22, Juan, léalo fuerte, 5, 22 de Juan. ¿Tú crees que eso puede decirlo un hombre? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que manda juicio? Ayúdenme, por favor. ¿Quién es el que puede hacer sin dejar, aleluya, de seguir enseñando? Jesús fue claro y dijo claramente, de una forma extraordinaria, lo dice y lo enseña a él, pero aún mismo lo sigue diciendo y él mismo mira, y con esto sí es lo que podemos observar. Mateo 24, 35. Jesús está a punto de finalizar su ministerio, irse a la eternidad de donde había venido junto a su Padre. ¿Y sabe lo que dice el libro de Mateo 24, 35? Extraordinario. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¿Cuáles son las palabras que permanecen? ¿Las palabras de un hombre o la palabra de un Dios verdadero y todopoderoso? Dígalo. Contesta esa pregunta. ¿Qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que permanece?
Jesús, antes de ascender a los cielos, Él está hablando, Él está enseñando y dice: el cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué podemos decir para afirmar esto? Es la revelación de Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra era Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo fue manifestado. Y dice la Biblia que en la persona de Jesús vimos la manifestación del unigénito del Padre. Vimos la manifestación del unigénito del Padre. Y como Dios lo coronó de favores y de misericordia. Y todavía no he entrado en las epístolas, que tenemos un sinnúmero de textos bíblicos correlativamente hablando acerca de la deidad de Jesús. Me gusta estudiar las 13 epístolas de Pablo, porque en ninguna de sus epístolas él negó la deidad de Jesús, sino que la afirmó. Me gusta ver los capítulos de las epístolas de primera y segunda de Pedro, porque jamás negó Pedro la deidad de Jesús. Santiago nunca lo negó, Judas nunca lo negó, Tito tampoco. Vamos a ver también que mismo Juan en su primera, segunda y tercera epístola también hablaron de la deidad de Jesús. Estamos viendo el libro de los libros, aleluya, maravilloso en todo el Nuevo Testamento, que habla de una forma consistente de que Jesús era Dios. Ponte de pie. Oh, Jesucristo. Cuando tú vas a orar por un enfermo, cuando tú vas a reprender a un demonio, cuando tú vas a ministrar a una persona y dices en el nombre de Jesucristo, le está diciendo a esa potestad, a esa atadura, a esa enfermedad, a esa posición, a esa esclavitud, a esa condición, le está diciendo y está diciendo: Jesús, Jesucristo, el Jesús que te venció en la cruz, y el Cristo, el ungido del Padre, que nunca dejó de ser Dios. En esa autoridad te echo fuera. En esa autoridad ordeno que la enfermedad retroceda. En la autoridad de Jesucristo. Aleluya. Porque es la autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cómo has venido, no sé qué es lo que tienes, no sé lo que puede suceder en tu vida, en tu cuerpo físico, en tu alma o en tu ser interior más profundo, que es tu espíritu. Pero sí sé algo, que lo que tenga tiene que irse, que lo que te ata tiene que ser destruido, que lo que te enferma tiene que ser secado, que el dolor y las condiciones adversas que afectan tu vida en cualquier índole o en cualquier área tiene que ser totalmente destruido. Es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. Hay un coro que cantan la agrupación que es tremendo y dice que cada vez que el cordero recibe toda la gloria. El cordero recibe toda la gloria. Ahora es tremendo. Yo digo, bueno, Señor, hoy es la última parte del mensaje, pero mientras yo estoy predicando con ustedes, yo sigo recibiendo revelación. Aleluya. Y lo que podemos ver es una connotación muy extraordinaria. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él se manifestó como hombre siendo Dios. Pero cuando Él está en el cielo ahora, Él se manifestó como Dios, pero también manifestó lo que hizo como hombre en la tierra. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie fue digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Pero Juan dice que un anciano ahí, un ángel, dijo: no llores, porque digno es el Cordero que inmolado fue. Fue digno el Cordero que inmolado fue, que aún en el cielo
En la visión reveladora del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, aún se sigue viendo al que fue cordero en la tierra, el sacrificio perfecto del Padre eterno, para acabar con tu pecado, tu maldad, tu maldición y tu condenación eterna, y mi condenación eterna. Aleluya, aleluya. El libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que hay una extraordinaria revelación, porque hay una conjugación reveladora, profunda y espiritual. Aleluya, que se invierte el orden y ahora es Dios el Hijo, pero con efectos que en el cielo son visibles de lo que Jesús hizo en la tierra. Ay, Kamashandalaya, Irakatoro Besheda. De ese Jesús yo estoy enamorado, de Jesucristo el Hijo de Dios, de ese Jesús y de ese Cristo amado, de ese que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si estás creyendo esta palabra, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te dé una connotación divina, te dé unas profundas convicciones en tu espíritu, para entender la revelación de lo que Él significa, implica, en su máxima revelación exponente de Jesús hombre, Jesús Dios o Dios, Jesús Dios y hombre. Aleluya. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Y si es posible, levanta tus manos al cielo y adora al Señor con este coro que está cantando la agrupación. Vamos, adóralo de toda verdad, de todo corazón, con toda intensidad de gloria. Aleluya. Reciba recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba recompensa de su sacrificio, y que el Cordero Sharacatarabaya, Iribarababa, Sherebacatarabaya, Irabacatarababa. Vamos, iglesia, adóralo de verdad, siendo hombre, siendo Dios. Sacrificio que Señor, te amo, porque eres Dios. Siempre has sido Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Señor, es el Señor. Vamos. Espíritu, fluye en el Espíritu. Eres tú, eres el Señor.